Y para eso es su bendita palabra, hermano, para conocer a Dios. Hay muchos que quieren, hermano, acercarse a alguien, o pedirle perdón a alguien, o pedirle algo a alguien, y ni siquiera sabe cómo llegarle a esa persona. Imposible, hermano, que tú puedas pedirle algo a alguien a quien no sabes cómo llegarle, a quien no sabes cómo se mueve, a quien no sabes cómo siente. Por eso hoy vamos a aprender, hermano, cómo se mueve, cómo siente, cómo se dirige Dios. Amados hermanos, quiero que vengas conmigo a la carta a los Corintios. Vamos a continuar este estudio bíblico que estamos llevando, hermanos. Les pido en el nombre de Jesús, hermano, oren por su servidor. La verdad no me siento bien, hermano, pero sabemos que con la fuerza del Señor podemos todo, hermano. No sé si sea tal vez el exceso de trabajo, el cansancio, los desvelos, hermano. Pero aquí estamos para la gloria y la honra de Dios. Y debemos entender, hermano, que el apóstol Pablo decía que nos separará del amor de Cristo, hermano. No nos comparamos con lo que sufrió, hermano, el apóstol, para nada, hermano. Para nosotros las cosas que a veces nos alejan de Dios son pequeñeces, cosas, hermano, tan chiquitas, enojos, problemas, resentimientos, amarguras, percances. Hermano, él estaba siendo perseguido para que lo decapitaran. Él estaba siendo perseguido, hermano, para que, hermano, lo mataran. Vive Dios. ¿Tienes un problema similar a eso? Bueno, hermano, decía el apóstol, nada me separará del amor de Cristo. Amén. Ni el hambre, ni la pobreza, ni la muerte, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Nada me separará del amor de Cristo. Dale una ofrenda de palmas a Jesús, hermano, que Él es el único que merece la gloria y la honra y la alabanza. Amén. Quiero que vengas conmigo, 1 Corintios capítulo 15, verso 51 al verso 53. Vamos a estarle dando, hermano, lectura a la bendita palabra de Dios. Cuando tú lo tengas, hermano, glorifica a Dios. Quien tú veas que no lo encuentra, comparte la palabra, ayúdale, mi hermano. Aleluya. Porque es necesario que entendamos que no podemos, hermano, venir al culto, venir a aprender si no traemos la herramienta principal, que es la Biblia. Decía un pastor, los que no tengan Biblia, júntate con un cristiano para que te ayude a leer la porción de la Biblia. Amén. Aleluya. 1 Corintios capítulo 15, del verso 51 al 53. Amén. Leemos todos de pie por reverencia a la palabra, con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo y Divino Espíritu. Amén, amén. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que eso corruptible se vista de incorrupción y eso mortal se vista de inmortalidad. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Amén. Toma asiento. Jesús, amén, aleluya. Hermanos, ¿cuál es el evento que está esperando la iglesia según la línea profética de las cosas a suceder? El arrebatamiento. El rapto de la iglesia, hermano. Según la palabra profética de Dios, Dios ha destinado dentro de todos los eventos, tanto pasados como presentes y futuros, un evento en el cual culminará, escucha esto, culminará el plan de Dios para con sus hijos. Con sus hijos, pero hablando todavía más específicamente para con su iglesia. Déjame decirte que el rapto, hermano, es un evento tan importante dentro de las cosas que Dios ha planeado para nosotros, que la iglesia era un misterio para el Antiguo Testamento, porque no se tiene mención alguna de la iglesia en el Antiguo Testamento. Dentro de los evangelios, cuando se empezaron a escribir los evangelios, la iglesia continuaba siendo un misterio. Todos conocemos la Biblia, hermano, y dice ahí Mateo, Nuevo Testamento, ¿verdad? Bueno, Mateo, Marcos, Lucas, hermano, y Juan, cuando se escribieron, forman parte todavía del canon antiguo, del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando el Señor Jesús ascendió al cielo. Cuando el Señor Jesús consumió todas las cosas que Él tenía que haber hecho en esta tierra
Y por último, hermano, cuando descendió la promesa del Espíritu Santo con el surgimiento de la iglesia. Amén. Hasta ese entonces la iglesia era un misterio. No se sabía qué era, no se sabía para qué era. Pero lo cierto es que Dios ha escogido un remanente de entre todos los pueblos, entre todas las multitudes, para que sean llamados sus hijos y formen parte de ese cuerpo el cual Cristo es la cabeza. Nosotros lo veíamos la semana pasada, que Cristo es la cabeza de todas las cosas y que su cuerpo lo conforman no solamente los de Cuautla, ni los de México, ni los de Estados Unidos, también los conforman los israelitas, los judíos, todo aquel hermano que confiesa que Jesús es el Señor, y todo aquel hermano que es lavado con la sangre de Jesús. Amén. Y todavía más todo aquel que es sellado por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Es decir, que iglesia o verdadero hijo de Dios es única y exclusivamente para aquel hombre o mujer que es lavado en la sangre de Jesús y que es sellado por el Espíritu Santo. Aleluya. Todos los demás que no hayan sido lavados en la sangre de Jesús y que no tengan, hermano, el bautismo del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, aleluya, no son hijos de Dios. Son gente, hermano, que se dice ser cristianos, o que le gusta el estilo de vida cristiana, o que de alguna manera quiere calmar su conciencia viniendo los domingos al culto, pero no son parte del cuerpo de Cristo. Y cuando sea la hora de la final trompeta se verá quiénes son aquellos que verdaderamente formaban el cuerpo de nuestro Señor. Bendito sea su nombre. Pablo, mis hermanos, decía algo muy importante. Dice: he aquí os digo un misterio. Es decir, que lo que Pablo iba a soltar en la información que iba a decir en ese momento era algo que no se conocía previamente. Algo que los apóstoles, hermano, allá arriba en el aposento alto en Jerusalén, no conocían. Y que Pablo en una de sus cartas a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Corintio, hermano, iba a decirles: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. Pablo está abriendo un preámbulo o está dictando un punto específico en la historia en donde va a suceder un evento, hermano, sin igual, en donde todos, en algún momento, los que son hijos de Dios, tendremos una transformación que no sabemos cómo será. Que no sabemos, hermano, el poder que Dios utilizará para todos los miles de personas que van a ser transformados. Pero que sucederá, hermano, porque ¡aleluya! Es la promesa de Dios. Amén. Y que dice, hermano, que será de una manera instantánea, inmediata, de una manera en donde todos aquellos que forman parte de la familia de Cristo tendrán que tener un cuerpo transformado. Aleluya. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios necesita, hermano, transformar este cuerpo? Porque la palabra de Dios nos menciona que allá arriba en el trono de Dios no puede participar carne ni sangre, hermano. Escucha, dentro del reino de los cielos no puede participar o entrar carne ni sangre, por el simple hecho que allá habita la santidad de Dios. Aleluya. Y nada corrupto puede entrar dentro de la santidad de Dios. Por eso Pablo menciona en los siguientes versículos: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aleluya, gloria a Dios. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Mira, hermano, que Pablo nos está diciendo unas cosas tremendas. Si no le has prestado atención a estos versículos, Pablo nos está diciendo que el evento en donde Dios, previo al arrebatamiento de la iglesia, será una transformación instantánea en un abrir y cerrar de ojos, en donde nuestro cuerpo corruptible, sucio, insano, insalubre, en donde esa diabetes, esa hipertensión, esa cojera, ese ácido úrico, hermano, desaparecerá. Poder de Dios. Aleluya. En donde todas las enfermedades llamadas, hermano, cáncer, leucemias, artritis, etcétera, producto del pecado, desaparecerán en un abrir y cerrar de ojos, iglesia. Amén. ¿Para qué razón? Para que nosotros nos vistamos de incorrupción.
Y mira algo más que nos añade Pablo, hermano. Y no solamente seremos transformados para quitar todo lo sucio, todo lo que estamos llenos de pecado, hermano. No solamente eso, tendremos un cuerpo, hermano, semejante al de Cristo, vestido de incorrupción. Pero aún más, dice Pablo en el verso 3, porque es necesario que eso corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermanos, a donde la iglesia de Cristo va a ir, no hay regreso. A donde la iglesia de Cristo va a ir con nuestro Señor, seremos desposados juntamente con Él para siempre y por siempre jamás. Gracias, Señor Jesús. Por toda la eternidad estaremos con el Señor Jesús. Amén. Y por esa razón es necesario que se cumpla esta palabra de la vida eterna que Cristo nos promete a través de esa transformación preciosa que no tardará mucho en ocurrir, hermano. Gracias, Señor Jesús. Esto mortal se vestirá de inmortalidad, iglesia. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Amén. Amén. Ahora, mis hermanos, una cosa es lo que va a suceder previo al rapto. Hay una serie de secuencias pretribulacionales que sucederán o que acontecerán previo al rapto. Mateo 24 nos habla sobre ello. Lucas, hermano, capítulo 21, verso 30 en adelante nos habla sobre eso. Pero Jesús, hermano, haciendo el discurso del monte de los olivos, nos dice que habrá, hermano, enemistades en el mundo, a tal grado que habrá guerras y rumores de guerras previos al advenimiento de la segunda venida de Jesús. Y quiero que entiendas esto: la segunda venida de Jesús junto con el arrebatamiento de la iglesia son dos eventos totalmente diferentes, únicos e independientes. Gloria a Dios. Jesús hablaba, hermano, en el capítulo 24 de Mateo a los judíos, diciéndoles a ellos que en su segunda venida del Mesías, es decir, cuando viniera el Señor con poder y gloria, previo a esto, habría guerras, rumores de guerras, habría hambre, habría división, el amor de muchos se apagará. Y tú dirás, hermano, pero ahí donde habla del arrebatamiento, es que el Señor les estaba predicando a los judíos, iglesia, a esos que tenían una cerviz dura, hermano, a los cuales endurecieron su corazón y a los cuales pasarán la angustia de Jacob. El pueblo de Israel, hermano, a los judíos. Por eso Él les hablaba sobre la segunda venida directamente del Señor, porque Israel pasará por la gran tribulación. Santo es Dios. Pero la iglesia, hermano, que es un pueblo escogido de Dios, raíz, hermano, de la negación de Israel para con el Señor Jesús. Grande es Jesús. Dice la palabra de Dios que Él no nos ha puesto para ira. Y la misma palabra de Dios nos dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba venidera. Gracias, Señor Jesús. Hermanos, la iglesia de Cristo, aunque somos un solo cuerpo en el Señor Jesús, debemos identificar que son dos pueblos independientes, únicos, con un plan profético independiente para cada uno. Jesús les hablaba a los judíos como debía hablarles, y Jesús le hablaba a su iglesia como debía hablarles. Edificaré mi iglesia, decía el Señor Jesús, sobre esta roca. Amén. Es decir, sobre la roca que los judíos rechazaron, hermano, el Señor Jesús. Y todo aquel que venga a beber de esa roca, dice que beberá vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre, hermanos? Bendito sea su nombre. Aleluya. Reciba la gloria, Señor Jesús. Nosotros hemos hablado bastante, iglesia, sobre que si la iglesia pasa o no pasa por la gran tribulación. Es necesario tal vez solamente recalcar un poco por las visitas o por los que llegan o por los que apenas van empezando en el estudio bíblico de la escatología bíblica. Pero es importante decirles que hay tres posturas importantes en cuanto a este tema. Todos somos hijos de Dios, iglesia, y quiero que escuches esto. Mientras hay mucha iglesia que cree que la iglesia no pasará por la gran tribulación, hay mucha iglesia que cree que sí pasará por la gran tribulación. Y también hay mucha iglesia que cree que pasará la mitad de la tribulación y a la mitad serán arrebatados. Santo Es decir, que el tema del rapto de la iglesia, el tema del arpazo, esa palabra que Dios utiliza para el arrebatamiento,
es una cuestión sumamente sensible de la doctrina de la columna vertebral de todo cristiano. Hay mucho debate sobre eso. Y últimamente, hermano, en este último siglo se ha venido creciendo, ha ido creciendo esta doctrina sobre el post-tribulacionismo. Es decir, mucha iglesia cree que la iglesia será unida con el Señor Jesús posterior de haber sufrido la angustia de Jacob. Es decir, que muchos testifican y predican que la iglesia tendrá que pasar los sufrimientos de la gran tribulación. Y al final, cuando el Señor Jesús venga en las nubes, identifican que la segunda venida del Señor Jesús junto con el rapto de la iglesia es una sola cosa. Y eso es un error doctrinal, hermano, según la palabra. Reciba la gloria, Señor. Amamos a cada uno de nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan, porque todos somos hijos de Dios. Aleluya. Y no por el hecho de que tú tengas, hermano, algún hermano que predique, testifique o crea diferente a ti, signifique que él ya está condenado, hermano, al infierno. Dios nos libre de condenar. El juicio le toca al Señor únicamente. Amén. Así como hay hermanos que pueden ser reformados, que pueden ser bautistas, que pueden ser calvinistas, hipercalvinistas, ortodoxos, presbiterianos. Hermano, la palabra de Dios nos llama a estar en paz con todos vosotros. Hermano, ¿por qué? Porque hay mucho pueblo de Dios regado por todo el mundo. Y solamente Dios es el único soberano para decidir quién se va con él y quién se queda. Amén, aleluya. Habrá mucho cristiano evangélico que pasará la gran tribulación. ¿Sabes por qué? Porque sencillamente no quiso obedecer los mandamientos del Señor. Santo. Sencillamente no quiso, hermano, atender las cuestiones del Padre. Es decir, venir a los cultos, alabar su nombre, crecer en el conocimiento de Dios, crecer en la gracia de Dios. Hay muchos hermanos que lamentablemente tienen por poco las enseñanzas de la Biblia y lamentablemente se duermen en las enseñanzas. Vive Dios. Se duermen cuando leen la Biblia. Se duermen cuando escuchan alguna prédica, cuando hay alabanza. ¿Sabes por qué razón, hermano? Porque hay falta de amor para con Cristo. Esa es la razón. Perdónenos, Señor. ¿Cuántos alguna vez estuvieron enamorados? Cuando estaban enamorando a su esposo, hermano. Cuando estaban enamorando a su esposa. A ver, ¿quiénes? Algunos van a decir, a mí me obligaron a casarme. Algunos van a decir eso. Poder en Cristo Jesús. Pero ¿se acuerdan de esa etapa de enamoramiento, hermano? Esa etapa en donde no se quería ni ir de la presencia del amado. Esa etapa, hermano, donde ay, hoy huele a rosas. Y aunque no se bañara, hermano, lo olías pero riquísimo al amado, a la amada. ¿Sabes por qué? Porque estabas enamorado. Estabas en ese primer amor. No te importaba, hermano, cómo estuviera, cómo oliera, cómo, hermano, se dirigiera. Lo amabas o la amabas como estuviera. Aleluya. Lamentablemente la iglesia de Cristo ha perdido ese primer amor. Lamentablemente la iglesia de Cristo, hermano, ha dejado ese amor en donde daba todo por Cristo. Y ya no oran, hermano, ya no evangelizan, ya no leen la palabra. Hermano, cuando hoy en día hay gran cantidad de recursos para estar en todo tiempo en la presencia de Dios y lo malutilizan para otras cosas vanas. En los celulares, hermano, tú te puedes poner audífonos y puedes ir alabando a Dios en el transcurso de tu trabajo. Puedes ir escuchando palabra de Dios mientras vas a la escuela. Puedes ir, hermano, al mercado, al trabajo, mientras cocinas y estás glorificando a Dios. Pero ¿sabes qué hace, hermano, la iglesia? Empieza a ver otras cuestiones que lo único que hacen es manchar tus vestiduras. Videos, hermano, que no deberías ver. Música que no deberías escuchar. Y todos aquellos que dicen Señor, Señor, en aquel día el Señor les dirá, no te conozco, no te conozco. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Entonces, mientras hay algunos que creen que la iglesia pasará por la gran tribulación, quiero mostrarte a la luz de la Biblia, mis hermanos, que la iglesia no puede pasar por la gran tribulación. Es importante que lo aprendas. Sé que algunas veces ya lo has escuchado. Sé que en otras ocasiones lo hemos estudiado, pero vamos a darle un camino un tanto diferente, como tú vas a entender hoy esta palabra. Primero y número uno, hermano. No existe ninguna línea de evidencia. Escucha esto. Ninguna línea de evidencia
en donde se mencione a la iglesia durante el periodo de la tribulación en el libro de Apocalipsis. Es decir, que la iglesia aparece, hermano, en el capítulo 1 de Apocalipsis, es positivo. En el capítulo 2 de Apocalipsis aparece la iglesia. En el capítulo 3, hermano, prácticamente esos dos últimos capítulos hablan sobre la iglesia universal de Cristo. El ángel de Jehová hablándole a las 7 iglesias, hermano, dispersas en Asia. Aparece la iglesia. Pero después de esto, mis amados hermanos, existe dentro de la teología una doctrina llamada el silencio eclesiástico o el silencio de la iglesia, en donde a partir del capítulo 4 en adelante de Apocalipsis no se hace ninguna mención, ni siquiera de alguna insinuación, que cuando se empiezan a desatar los juicios de Dios, ya sean los sellos, ya sean las copas, ya sean los truenos, ya sean las trompetas de los juicios de Dios, tenga alguna inferencia en que la iglesia va a sufrir una de esas calamidades. No lo hay, hermano. Tanto es así que a partir de Apocalipsis capítulo 18 en adelante, Dios vuelve a retomar otra vez la mención con su iglesia, pero una vez que ya pasaron todas estas cosas. Vamos a alabar el nombre de Dios. En otras palabras, mis hermanos, durante el tiempo del juicio y de la ira del Señor, no hay una mención específica de la iglesia o una mención que infiera que la iglesia pase ese periodo. Aunque eso no es un argumento tan sólido o tan peso teológico como pueden decirlo algunos, es de mucho interés, hermano, y es de mucha relevancia notar que el Señor guarda un silencio respecto con su iglesia durante el tiempo de la angustia. ¿Será que a Dios se le habrá olvidado, hermano, decir que la iglesia está en algún lugar? Hermano, Dios especifica más adelante que la iglesia no es mencionada durante todos esos capítulos en donde la ira de Dios se derrama en esta tierra, porque la iglesia no está en esta tierra, hermano. Aleluya. Porque la iglesia de Dios, una vez que el Señor vuelve a retomar a su iglesia, ya se está desposando con su amada. Ya está, hermano, teniendo nupcias con su iglesia allá arriba, en donde habita nuestro Padre Celestial. Gracias. Hermano, hay una serie de eventos también que después de que sucedan el arrebatamiento de la iglesia tendrá lugar, lo veremos más adelante. En donde estará el tribunal de Cristo. ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Por qué es? En donde estarán las bodas del Cordero. ¿Qué significa? ¿Qué relevancia tienen las bodas del Cordero, hermano? ¿Dónde estaremos con el Señor esos 7 años? ¿Serán 7 años realmente que durarán las bodas del Cordero? ¿Por qué 7 años? Son cosas que, hermano, esclareceremos más adelante. Pero lo cierto es que la iglesia no tiene mención en ese tiempo, porque la iglesia no está en ese planeta Tierra. Bendito sea su nombre. Aleluya. Aleluya. Hermanos, la segunda línea de evidencia o el segundo argumento del por qué la iglesia no pasa por la gran tribulación es, mi amado hermano, que lo encontramos en Lucas capítulo 21 versos 34 y 37. Quien lo tenga, déle lectura para poderlo leer, hermanos. Así dice la palabra del Señor. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Hasta el verso 37, hermano. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos. Aleluya. Mi hermano, el Señor Jesús nos está revelando una situación muy exclusiva, muy específica, es más. Él nos está advirtiendo y a la vez nos está diciendo cómo poder escapar de algo que vendrá sobre esta tierra. Amén. Y nos dice, y mirad vosotros mismos, le está diciendo al pueblo que le está siguiendo al Señor Jesús, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería, embriaguez y afanes de esta vida. Dios está haciendo una advertencia, hermano, que para este tiempo final tu corazón
no se encargue de glotonerías, y no se refiere únicamente al alimento, mis hermanos. Se refiere a que hagas más allá de lo que ya estás lleno. Ya el Señor te bendijo con un trabajo y quieres buscar un segundo, un tercer trabajo y faltan los días del culto, hermano. Hermano, ya el Señor te dio cierta cantidad o cierta calidad de vida, hermano, para que le alabes, le glorifiques, pero tu corazón avaricioso quiere cada día más y más y te olvidas de Dios. Dios te está diciendo, no tengas glotonería sobre esas cosas. Recalca una vez más diciendo, ni tengas afanes de esta vida. Hay muchas cosas por las cuales luchar en esta vida, por supuesto. Superarse profesionalmente, a lo mejor adquirir un bien inmueble, una casita. ¿Quién no quisiera tener una casa, hermanos? ¿Quién no quisiera tener un medio de transporte? Claro, por supuesto, pero no es lo primordial. No es lo primordial, hermano. La Biblia menciona que si los pajarillos, hermano, dice que tienen, hermano, dónde ponerse, en dónde esconderse, ¿cuánto no más los hijos de Dios? Aleluya, gracias, Señor Jesús. Las flores del campo nadie las viste y mira cómo están de preciosas. Gracias, Señor ¿Cuánto Jesús. no más dará el Señor a sus hijos? Amén, amén. Mira los animalitos, hermano, de la selva, del bosque. El Señor las alimenta, cada uno de ellos, sin olvidarse de uno solo. Aleluya. Y nosotros valemos más para el Señor que Gracias, esos animalitos. Señor Jesús. No te afanes en cosas de la vida, dice la palabra. No te embriagues. Cuando la palabra de Dios menciona sobre embriaguez, habla, hermanos, sobre hacer cosas de las cuales no tienes dominio propio. La persona que se embriaga no tiene dominio propio de las cosas que hace ni de las que dice. Es decir, que en pocas palabras, no te enojes, no te pongas de airado, no tengas amargura, no tengas rencores, no tengas cosas en tu corazón que te embriaguen, que te quiten tu dominio propio y que después de esto peques, hermano. Dios nos hace esa advertencia. ¿Por qué será? Dice que en vuestros corazones no sean cargados de todo esto y venga de repente sobre vosotros aquel día. Dios, Jesús se está refiriendo a un día específico, hermano. Él no se está refiriendo, escucha esto, a su venida, a su segunda venida. Porque si fuera así, de esa manera, hermano, Él lo especificaría de esa manera. La Biblia nos menciona que Dios vendrá como ladrón en la noche y como lazo a cazador. Y seremos sorprendidos, dice la palabra de Dios, cuando venga aquel día. No se está refiriendo a la segunda venida del Señor Jesús, porque dice la Biblia que la segunda venida de Jesús, todo ojo le verá. Amén. Es decir, hermano, todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños, el mismo diablo y sus demonios, todo ojo le verá en la segunda venida del Señor Jesús. Inclusive aquellos que le traspasaron en aquel día, en aquel primer advenimiento, le verán y darán voces de terror, hermano. Pero en ese día el Señor dice, vendrá como ladrón en la noche. Aleluya. Vendrá cuando nadie se lo espere. Vendrá como lazo a cazador, hermano. Oiga, está hablando de un día en donde cual nos agarrará de sorpresa. No se está refiriendo a la segunda venida del Señor Jesús. Grande es Dios. Y dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Dios nos está diciendo a través de nuestro Señor Jesús, hermano, que va a venir un cataclismo a este planeta Tierra, en la cual ningún habitante del planeta Tierra podrá escapar, ni uno. Grande es Dios. Nos está esclareciendo, palabra del Señor Jesús, mi hermano, que no hay manera de escapar de todas estas cosas que sucederán según el versículo 36. Vuelvo a darle lectura, mi amado hermano. Dice la palabra, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Nos está diciendo que vendrá algo a esta tierra. Amén. Vendrá, hermano, un juicio el cual todo hombre, mujer, niño recién nacido sufrirá, hermano, ese juicio de Dios. Y que no hay forma alguna de que los que se queden en este planeta Tierra, mi amado hermano, puedan escapar de esa ira. 28 juicios en total son, mis amados hermanos, Santo. que Dios va a derramar. Toda la ira de Jehová sobre este planeta Tierra se derramará.
tendrán que probar cada uno de los habitantes de este planeta. Pero el Señor nos está diciendo también, amado hermano, que hay una forma de poder escapar de todo esto. Y la única forma de poder escapar de todo esto es no permaneciendo en este planeta Tierra. Es decir, que vamos a tener que escapar de este planeta Tierra para no poder ser parte de estos juicios que vienen al planeta. Gloria a Dios. Es por esa razón, hermano, que a mucha gente le urge colonizar la Luna, le urge colonizar Marte. Pero dice la palabra, si tú te fueras a las estrellas, de ahí te encontrará el Señor. Así es, Si tú te Señor. fueras a lo más alto, a lo más escondido de los cielos, o a lo más profundo de la mar, allí te encontrará el Señor. Así es, Padre, aleluya. Porque Él lo habita todo. Amén, amén. Bendito sea su nombre. Grande es Dios. Hebreos capítulo Aleluya. 1, hermano, dice la palabra que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él, y que todas las cosas existen en Él. Mira, escucha esto, hermano. Eso es un misterio y es una cosa fascinante. Muchas de las veces decimos lo siguiente: ¿en dónde está Dios? Y todos decimos, en el cielo. Todos decimos eso, ¿verdad, hermano? ¿Y dónde se está en el cielo? Allá arriba. Y decimos, más específico, está en el tercer cielo, decimos. Pero dice la Biblia, hermano, que todas las cosas existen en Él. Amén. Dios no está en el cielo, hermano. Así es, Padre. El cielo está en Dios. Bendito sea su nombre. Él habita todas las cosas. Amén. No hay forma que tú puedas escapar de la presencia de Dios, mi amado. Grande es Dios. Decía un gran maestro, hermano, un gran pastor, siervo de Dios, decía, ¿sabes por qué el infierno es el infierno? No es porque Cristo no esté en ese lugar. El infierno es infierno porque Jesús está en ese lugar. Poder de Dios. Él lo Aleluya. llena todo. Y tú podrás decir, esto es lo más descabellado que he escuchado alguna vez en mi vida. Jesús, hermano, está en ese lugar también. Gracias. Será tan terrible, hermano, el juicio. Será tan terrible, hermano, tu expectación de ira que tendrás dentro de ti, de poder ver a Cristo ahí a unos metros de ti, la salvación de Jesús, y nunca poder tocar su manto. Así es, Señor. Por cuanto no quisiste atender, hermano, los mandamientos de Dios. Así es, Padre. Jesús está en todo lugar. Bendito sea su nombre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La única manera de no poder, hermano, participar de estos juicios es no estando en este planeta Tierra. ¿Habrá forma, alguna forma, mis amados, de que un hombre común y corriente, alguien que respira oxígeno, que sus pulmones, hermano, respiren oxígeno, pueda salir de esta atmósfera? Los científicos hoy en día, hermano, gastan aproximadamente 5 millones de dólares, escucha, para poder formar o poder realizar un traje espacial aerodinámico que pueda funcionar en el vacío del espacio, con una duración aproximada de 2 horas de vitalidad dentro del espacio una vez que se utiliza. 5 millones de dólares para poder hacer, hermano, una caminata espacial allá arriba. Pero donde vamos a ir está muchísimo más lejos de nosotros, hermano. A donde tenemos que ir para salvarnos de las cosas que vendrán en este planeta Tierra está, hermano, más allá del sol todavía. Grande, grande. A donde Cristo nos va a llevar, hermano, está más allá de la Vía Láctea, está más allá del universo, de los cúmulos de las galaxias. A donde nos llevará nuestro Dios será a la mismísima presencia de su trono, que está en los cielos de los cielos, en donde habita la presencia de nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Gracias, Espíritu Santo. Y la única manera en cómo Dios puede hacernos salir de este planeta Tierra, ¿sabes cuál es, amado? He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén, aleluya. En un abrir y cerrar de ojos, Así es. seremos transformados. Poder de Dios. Mira, hermano, Aleluya. qué precioso. ¿Te has preguntado alguna vez cómo será esa transformación y en qué consistirá la transformación que nuestro Dios nos dará? La Biblia menciona, mis amados, que cuando el Señor Jesús, una vez que fue consumida toda su misión en este planeta Tierra, todo lo que hizo en este planeta Tierra, dice la palabra que, hermano, Él descendió, llevó consigo a la cautividad,
y que después se le apareció a los apóstoles, mis amados. Y dice que estando con la puerta cerrada, les apareció enfrente de todos. Grande es Dios. Oiga, ¿cómo entró si tenía la puerta cerrada, mis hermanos? Bendito eres, Señor. Tanto, hermanos, se asustaron que uno de ellos dijo: ¡es un fantasma! Y le dijo: no soy un fantasma. Poder de Tócame. Dios. Tengo Aleluya. carne, tengo huesos. Pero oiga, ¿cómo pudo él meterse en un lugar cerrado? Grande, grande es Dios. Aún así lo tocaron, veían, hermano, que era de carne y hueso. Y no solamente eso, después cuando él los dejó, una nube vino por el Señor Jesús y ascendió al cielo en una nube. Amén. Siendo de carne y hueso. ¿De qué estaba hecho su cuerpo, hermano? Poderoso Señor. ¿Te das cuenta? Y dice la palabra que nosotros tendremos un cuerpo semejante, no igual, semejante al de Jesús para cuando suceda ese día. Quiere decir que el Señor hará una maravilla, mis hermanos. Gloria a Dios. Para los que estamos así bien pesaditos, ese día no vamos a pesar nada, mis hermanos. Poder de Dios. Porque dice la palabra que el Señor Jesús nos esperará en las nubes. Y si tú estás transformado, aunque estés gordito, empezarás a volar, hermano. Empezarás a levantar vuelo. Empezarás a reunirte, hermano, con los santos. Mira qué maravilla, mis amados. Dan una ofrenda de palmas a Jesús, porque Él es el único que puede hacer esas cosas. Gracias, Rey. Aleluya. La manera de escapar de lo que viene a esta tierra, hermano, es estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Es decir, estar de pie delante del Señor Jesús. Y esto tiene que tomar lugar fuera de esta tierra, según la palabra. Todos los juicios que el Señor va a derramar, dice la palabra de Dios, hermano, que hay 7 sellos. Serán desatados sellos, caballos apocalípticos. Vendrán meteoritos, cometas, hermano, que destruirán que destruirán 1/3 de la población mundial. Hermano, que amargarán 1/3 de las aguas dulces del planeta Tierra. A mí, hermano, me llena un poco de coraje el hecho de ver cómo ayer en Nuevo León, ¿cuántos días la noticia, verdad? Que estaban muriéndose, hermano, de agua. El ganado, las mismas personas peleándose por botellas de agua. Y en mis oraciones yo recuerdo: Señor, bendícelos con agua. De verdad, hermano. Aleluya. En estos últimos días el Señor mandó nubes. Y mira, hermano, una cosa preciosa, como tan solo con un par de días que el Señor, hermano, decidió mandar nubecitas, ya están hasta un 39% llenas las presas de Nuevo León. Con 2 días, Dios hermano. es Dios. Aleluya. Y cuando empiezo a ver los comentarios, empiezan a decir en forma de burla: gracias a San Samuel, el gobernador de allí. Gracias a San Gobernador que mandó que nos mandó la lluvia. Y empiezan a hacer mofa del poder de Dios. Y yo le decía ayer a mi esposa, le decía: imagínate, ellos estaban unos cuantos mesecitos sin agua en los tiempos de Elías, hermano, 3 años sin llover. Bueno, hermano, lo que viene a este planeta Tierra, Dios va a castigar cada uno de los sentidos del hombre. Los sentidos del físico, los sentidos del tacto, los sentidos del olor, los sentidos de la visión, los sentidos, hermano, de cada una de las cosas que tú sientes y percibes por este cuerpo, serán, hermano, juzgados y atormentados en el día de la gran tribulación. Santo es Dios. ¿Cuántos han sentido una sed extrema? Muchos se morirán, hermano, en aquel día por beber aguas amargas, dice la Biblia. Amén. ¿Cuántos hermanos se han quemado alguna vez? La palabra menciona que el sol aumentará su calor 7 veces. Poderoso Señor. ¿Cuántos hermanos alguna vez han sentido el dolor por picaduras, hermano, de alacranes, de arañas, de serpientes, de animales ponzoñosos? La Biblia menciona que demonios caminarán, hermano. Vendrá una gran piedra que se hallará sobre la puerta del pozo del abismo y saldrán los mismos demonios encerrados en el infierno, hermano, para atormentar a los hombres de esta tierra. Así es, Señor Jesús. No estoy inventando nada, eso dice la palabra, hermano. Amén, aleluya. No solamente eso, dice la Biblia, mis amados, que habrá tanta hambre en el mundo entero, que los hombres estarán esperando que la mujer embarazada dé a luz para comerse ese bebé recién nacido. Así es, Señor.
hermano, lo que viene a este planeta es una cosa terrible. A Juan dice la palabra que se le mostraron los sellos, se le mostraron las copas, se le mostraron las trompetas. Pero cuando yo llego al capítulo 10 de Apocalipsis, hermano, me da un terror saber para aquellos que se vayan a quedar en la gran tribulación. Dice la Biblia que Juan vio, hermano, unos truenos gigantes, poderosos, estruendosos, que daban grandes voces. Y cuando él iba a escribir todo lo que los truenos estaban gritando, el ángel le dijo: sella esas palabras, Juan. Así es, Señor. No las menciones, no las escribas. Por ahí hay una sorpresita terrible, hermano, para los que se quedan en la gran tribulación. Santo es Dios. Qué sorpresa, hermano, de juicio. Pero todo eso es producto del pecado. Es decir, amado hermano, que la única forma de salir vivo de eso que va a venir al mundo es estar de pie delante del Hijo del Hombre. Y la palabra nos menciona que el Señor Jesús, según 1 Tesalonicenses 4:3 en adelante, menciona que el Señor Jesús vendrá y nos esperará en las nubes. Aleluya. Oiga, ¿cómo podremos estar de pie delante del Señor Jesús si Él está allá arriba volando? Grande, grande es Dios. Seremos transformados, iglesia. Amén, amén. En un abrir y cerrar de ojos. Así es. Tendremos un cuerpo, hermano, que no tendrá limitaciones por la física. Tendremos un cuerpo que no tendrá limitaciones, hermano, conforme las leyes de la física que gobiernan este mundo físico, hermano. Podremos volar según la palabra de Dios. Poderoso. Y volando seguiremos al Señor Jesús. Mire qué maravilla. Los santos del Señor, hermano, se encontrarán en el cielo. Dios. Mientras aquí la volamos, Santo. hermano. Otros hermanos de Nigeria, otros hermanos de Australia, otros hermanos de Europa. Nos encontraremos con el Señor en las nubes. Y todos, hermanos, estaremos para siempre con el Señor. Dale una ofrenda de palmas a Cristo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Por darnos sabiduría en su palabra. Eso es lo que pasa precisamente en el rapto, hermano. Gloria a Quiero Dios. que vayas conmigo a Juan, capítulo 1, verso 3. Quien no tenga, dele lectura, hermano, por favor. Juan, capítulo 14, del 1 al 3, hermano. Así dice la palabra del Señor. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Aleluya. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde estoy yo, vosotros también estéis. ¿Te das cuenta? Señor. Que el Señor nos promete llevarnos a un lugar a donde Él ya estaba previamente. Al cielo, hermano. A la presencia de Dios. A preparar morada, lugar. Muchos por ahí han dicho y especulado cuál será esa morada al cual el Señor nos está diciendo que iba a preparar. Tiene, hermano, una longitud cerca, poquito más, de 22,000 kilómetros, esa morada que el Señor nos ha hecho. Escucha, poquito más de 22,000 kilómetros tiene de largo, de ancho, de profundo. La Nueva Jerusalén, hermano, Gloria al Señor. es un cubo perfecto, dice la palabra. Lo veremos al término de este estudio. Gloria a Dios. Las maravillas que Dios ha hecho en esa gran ciudad. Los cimientos es una cosa que no te imaginas. Los cimientos. ¿Cuántos de aquí, hermano, han construido, han visto cómo se construye una casa? ¿Verdad que sí, hermano? Necesitan tener cimientos buenos. Buscar, ¿verdad?, donde tenga buena tierra. En donde no tenga una tierra que esté tan suelta. Y si está suelta, hay que ponerle buenos cimientos. Amén. Y hermano, dice la palabra de Dios que esa ciudad celestial tiene unos cimientos que para qué te cuentan. Te voy a dejar con expectativa. Aleluya. Para que no te duermas. Tiene unas puertas, caray, hermano. Preciosas, aleluya. No, hermano, nada de pino, nada de madera, hermano, Grande nada de Dios. madera ojo de pájaro, no, hermano. Las puertas que hizo el Señor Jesús no te imaginas. Aleluya. Hermanos, ¿cuántos de aquí han tenido oro alguna vez? Santo es Dios. Es bonito el oro, ¿verdad? Pero esa ciudad está hecha de piedras preciosas que ni te imaginas. Grande, grande es Dios. Lo veremos más adelante. Mira qué precioso lo que Dios nos hizo. Bendito sea su nombre.
En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso de hermano 13 en adelante, dice la palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. ¡Oh, qué tremendo! Escucha, en el rapto, mi amado hermano, en el arrebatamiento de la iglesia, todos los muertos en Cristo, ellos no están dormidos, como dicen por ahí algunos testigos de Jehová, que están así dormiditos y que el alma nada sabe, nada siente, hermano, según Eclesiastés. No, hermano, ellos están ahorita alabando el nombre de Jesús. Aleluya. El nombre de Dios. Así, hermano, como cuando alguien duerme y está dejando de hacer actividad, pero el cerebro sigue consciente. El cerebro, hermano, sigue mandando información al cerebro, a los oídos. Escuchas que el ratón pasó. ¿Qué pasó por aquí? Te para luego. Gloria a Dios. Estás dormido, hermano, y de repente escuchas que abren la puerta del esposo que llegó bien tarde. Sigue activo el cerebro, mandando señales al corazón, al riñón, al intestino. Aleluya. Los muertos en Cristo, hermano, su cuerpo está inactivo, está pudriéndose en la sepultura, en el cementerio, pero su alma está glorificando el nombre de Dios. Su alma, hermano, no para de bendecir el nombre de Jesús. Su alma, hermano, está alabando con los ángeles, con los arcángeles, con los serafines, con los querubines. Hermano, están alabando a Jesús al lado de Moisés. Están alabando a Jesús al lado de Enoc, al lado de Elías, al lado de David, al lado de Ana, al lado, hermano, de cada uno de los grandes siervos del Señor. Amén. Y mira lo que dice la Biblia. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por eso dice Pablo en Filipenses 1:21: para nosotros el vivir es Cristo, hermano, pero el morir es ganancia, amado. ¿Sabes por qué razón? Porque cuando venga el arrebatamiento, nosotros que quedamos aquí seremos transformados, pero Jesús traerá con Él, hermano, a todos sus santos con Él, para reunirnos todos juntos. Amén. Y empezar, hermano, una vida con Jesús por toda la eternidad. Bendito sea su nombre. Por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, no nos vamos a adelantar a ellos. Los que se murieron en Cristo primero, ellos primeritos serán los resucitados. Hermanos, los tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica estaba muy triste. Déjame explicarte el contexto de este versículo. Pablo era urgente que mandara una carta a la iglesia de Tesalónica porque les había llegado un rumor. Cuando él, hermano, apenas había salido de Filipos, después de sus viajes que tuvo en Grecia, en Asia Menor, hermano, él escuchó rumores en Tesalónica y le dijeron: oye, la iglesia que plantaste en Tesalónica está triste. ¿Por qué razón? Porque no saben qué va a pasar con los hermanos de la iglesia que murieron. Nos predicaste y nos enseñaste que Cristo viene y que tendríamos una reunión con Jesús. Pero mira, que lo esperáramos, que veláramos, que nos guardáramos, pero ya se murieron varios. ¿Dónde van y dónde están? Y Pablo, hermano, por eso menciona: tampoco, hermano, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Amén. Les mandó una carta a Pablo diciéndole: no ignoren, no se pongan tristes. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, no por mi palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, a todos los que murieron en el Señor Jesús, nosotros vamos a esperar tantito. Jesús va a tratar primero con sus santos que ya están durmiendo en Él. Y dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Muchos mencionan, y uno de los argumentos, podríamos decir, más típicos de los hermanos o de la iglesia que creen que la iglesia pasa por la gran tribulación,
es que menciona, hermano Pablo, que a la final trompeta sucederán todas estas cosas. Y ponen en relación y quieren relacionar que la final trompeta es la séptima trompeta de los juicios de Dios en Apocalipsis, el cual es un error, hermano. Ya que la trompeta de Dios con la cual Él levantará su iglesia es una trompeta única, en donde no preceden otras trompetas. Aparte, hermano, de que cuando se dice a la final trompeta, es una analogía de lo que hacía el pueblo de Israel antes de ir a la guerra. Había diferentes tipos de trompetas, hermanos, en Israel. Había shofares y había trompetas. Los shofares eran para poder advertir de algún peligro. No sé cuántos han podido ver algún shofar, que generalmente es del cuerno de un carnero, de un toro, hermano, y se sopla y generalmente sirve de alerta para decir, alguien viene, atentos, algo está pasando. Pero cuando sonaban trompeta, era una trompeta literal, hermano, y era un sonido especial que se usaba exclusivamente en los ejércitos israelitas. Decían, aquí está el general con nosotros y aquí está el rey, vamos a la guerra. Grande Dios. Cuando sonaban esa trompeta, hermano, sabían que el rey había llegado y todos se iban a balanzar contra el enemigo. Cuando la palabra de Dios menciona la final trompeta, Pablo está haciendo una analogía de que el rey ha llegado, hermano, y que como todo comandante y como todo general de guerra, hermano, ha dado una orden. Y lo vuelve a replicar y lo vuelve a decir en 1 Tesalonicenses, donde dice, porque el Señor mismo con voz de mando. Él no viene, hermano, pidiendo permiso al Padre. Él, hermano, viene con una voz de mando. Amén. Con voz de arcángel. Y con trompeta de Dios. Aleluya. Es decir, la orden ya está dada. Él viene con los suyos, como rey soberano, como general de todas las huestes y de todos los ejércitos celestiales, a traer a su iglesia. Eso es muy importante que lo entiendas, porque vamos a ver en el siguiente domingo por qué Dios tiene que venir con voz de arcángel, mis hermanos. No quiere decir que el Señor quiera imitar la voz de un arcángel. Dios está dando una orden y hay un arcángel que está repitiendo las órdenes del Señor Jesús. Poderoso es Un rey nunca va a gritar, hermano. Él solamente da la orden. Y el que obedece es su capitán, es su general, es alguien que está al mando de él. Y el Señor Jesús solamente va a dar una orden con voz de mando. Aleluya. Con voz de arcángel. Gloria a Dios. No sabemos qué arcángel, pero es muy probable que sea el príncipe Miguel, es muy probable. El cual la palabra de Dios, hermano, nos quita el velo y nos dice que Él es uno de los principales príncipes de los ejércitos celestiales, según Daniel 2 y según Daniel 9, hermano. Daniel 10 también lo menciona, con voz de arcángel. Es decir, que el arcángel Miguel es probable que venga repitiendo o proclamando lo que su rey le dijo que dijera. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Quiere decir, hermano, que el arcángel Miguel vendrá con voz de mando a través de su rey Jesús. Aleluya. Y con él sus cuadrigas celestiales. Lo veremos, hermano. Veremos por qué es tan importante que nuestro amado Señor Jesús, hermano, venga con todo el poder de su reino a rescatar a su amada novia. Porque el lugar en donde tendremos la ubicación del arrebatamiento, mis amados, es en donde están las huestes de maldad. Es en donde están los gobernadores, principados y todas las huestes malignas demoníacas, hermano, que habitan el segundo cielo. Ahí es donde se dará, hermano, la unión de la iglesia de Cristo con Jesús en las nubes. Y el Señor necesita venir con cuadrijas celestiales. Vamos a adelantarnos un poquito. Va a abrir paso, hermano. Aleluya. Va a abrir paso a la mano. Gloria a Dios. No sé cuántos pudieron ver el funeral de la reina Isabel, hermano. Todos los honores que le hicieron. Pero también todos los honores que le están haciendo ahora al príncipe Carlos. Bueno, al rey ahora, Grande hermano. Dios. Todos los honores, le están abriendo el paso. Tiene que caminar por alfombra.
No puede él, hermano, nadie de los que están presentes puede sentarse si él no se sienta primero. Nadie puede comer si él no come primero. Y algo que yo desconocía, mis hermanos, cuando me puse a leer sobre los honores que tienen o los derechos de monárquicos que tienen ellos, es de que si al rey en su momento se le antojó comer X cosa, todos comen lo mismo, hermano. Grandes Dios. Y si deja de comer en ese momento que te hayas quedado con hambre, dejas de comer porque el rey dejó de comer. Eso es lo que hacen allá. Hermanos, dice la Biblia que el Señor Jesús como rey va a venir a rescatar a su amada. Gracias, Señor. Va a venir con sus cuadrigas celestiales. Aleluya. Va a abrir paso. Va a poner alfombra. Aleluya. Va a poner, hermano, cordel. Va a poner, hermano, gente de seguridad. Va a poner, hermano, a sus arcángeles, a sus ángeles, a sus cuadrigueros celestiales, hermano, a resguardar a su amada iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Estamos, hermano, terminando prácticamente. No me quiero demorar tanto. La tercera línea, hermano, son 5 puntos importantes. La tercera línea de evidencia está en otro pasaje específico de la Biblia, hermano. Quiero que vayas a 1 Tesalonicenses, ahí mismo, capítulo 1, verso del 9 al 10. La Biblia menciona: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra, ¿de qué cosa? De la ira venidera, hermano. ¿Por qué la iglesia no pasa por la gran tribulación y no puede pasar por la gran tribulación? Hermano, no tendría sentido alguno que la iglesia pasara por la gran tribulación y sufriera todos los martirios, mis amados, y todos los juicios del Señor, y que el Señor se casara con una iglesia masacrada, golpeada, tasajeada, violentada. ¿Quién quisiera casarse con una virgen, hermano, que haya sido violentada anteriormente? ¿Quién? Santo. Era algo, hermano, que los israelitas cuidaban mucho. Tanto era así que la carta de divorcio mencionaba, según Levítico, mis amados, que todo hombre israelita que encontrara huella, señales de que la mujer había sido violentada anteriormente o que no fuera virgen, tenían derecho a carta de divorcio. Es decir, que para ellos tenía que ser algo exclusivo la mujer con la cual se tenían que casar, a excepción de que haya sido la esposa de su hermano que haya fallecido. Tendría que casarse con la esposa, con la cuñada, para dejarle nombre y herencia a los hijos de la cuñada. En ese entonces, pues dejaría de ser cuñada, porque el matrimonio termina hasta la muerte, mis hermanos. Así que para aquellos que dicen, pues ya me cansé de esta y me consigo otra, porque dice la palabra que se casa con la que se descasó, con la que se alejó, adultera. Y adultera también aquel hombre, hermano, que se casó con esa. Así que, hermanos, el matrimonio es hasta la muerte. Aleluya. Cuidado con los jóvenes que se quieran casar y elijan mal, porque es una decisión importante el matrimonio, mis amados. La Biblia nos menciona que esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, qué chiste, qué fácil o qué intención de propósito tendría Pablo de mencionar que Cristo, esperaremos a Cristo en los cielos para que nos rescate de la ira venidera si ya pasaron los 7 años de tribulación. No tendría razón de ser, hermano. Señor, aquí estoy ya y libérame. ¿Para qué te libero, hijo? Ya pasaron los 7 años de tribulación. Ya, pues ya vente, ya no. Dios no se maneja así, hermano. Jesús va a cuidar de su amada iglesia, el cual dice, hermano, nos libra de la ira venidera. Bendito sea su nombre. Aleluya. Estamos prácticamente terminando. La cuarta línea de evidencia, hermano, en Tesalonicenses, aquí mismo, capítulo 5, los primeros 10 versículos, nos hablan, hermano, de que Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, en el verso 9, que Dios no nos ha puesto para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Es decir, que todos aquellos que realmente sean hijos, siervos de Dios, iglesia de Cristo, que pertenezcan al cuerpo de Jesús. ¿Cómo se pertenece al cuerpo de Jesús? Lo hemos visto. Romanos 10:9, hermano. Todo aquel que confesara a Jesús con su boca y diga que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos al tercer día, ese hermano confiesa con su boca salvación y con su corazón, hermano, declara justicia. La palabra de Dios nos dice en Juan 1:9 que todo aquel que cree en el nombre del Señor Jesús, ese es llamado hijo de Dios. Es decir, que tenemos que creer en Jesús, tenemos que confesar a Jesús, y una vez que de todo corazón le crees y lo confiesas de todo corazón, hermano, no es solamente de que, repite conmigo, bandera de México. No. Así hay muchos, hermanos, que nada más lo toman como si fuera una palabrería más. Y le dicen, repite conmigo. Parece cuando están en los honores, ¿verdad? Bandera de México, legado de nuestros héroes, repitiendo lo mismo. Señor Jesús, perdóname. Límpiame, sé mi salvación. No, Jesús, amén. Y ahí lo ven tomando el fin de semana que viene, hermano. Hay poder en Cristo Jesús. Ahí lo ven, hermano, fornicando el fin de semana, diciendo malas palabras, groserías, siguiéndose juntando, hermano, con su círculo social, con la escoria de la sociedad, continuando manchando sus vestiduras y manchando el evangelio. Ese no ha nacido de nuevo. La evidencia más clara de que alguien ha nacido de nuevo, hermano, es que todas las cosas empiezan a cambiar en su vida. Ya no lo ve igual nada, hermano. Ya como que ya no me empiezan a gustar estas películas, ya como que no me empiezan a gustar esta música, ya como que no me empiezan a gustar ese tipo de amistades, como que ya no me gusta hablar así, como que siento feo decirle al Señor, Señor te amo, y a los pocos minutos estoy haciendo pecado tras pecado. Esa es una evidencia de que alguien ha nacido de nuevo. Y que posterior a eso, hermano, empieza a cambiar no solamente por adentro, sino por afuera. Empieza a dar evidencia de los frutos que el Espíritu de Dios empieza a hacer en su vida. Empieza a cambiar su forma de ver, su forma de caminar, empieza a cambiar su forma de vestir, empieza a cambiar su forma de pensar, de dirigirse, de pedir las cosas. Empieza a ver amor de Cristo, empieza a perdonar, empieza a pedir perdón, empieza a ganar almas para el Señor y empieza a declarar que solo Jesús tiene vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso, hermanos, son evidencias de alguien que ha cambiado para Cristo, que ha venido el Espíritu Santo de Dios y lo ha sellado. Amén. Por eso la salvación es difícil que se pierda. Alguien que ha sido realmente sellado por el Espíritu de Dios, hermano. ¿Se puede perder la salvación? Por supuesto que se puede perder. Esos que dicen, hermano, que viene el Señor, te sella, pecas, te desella, pides perdón, te vuelve a sellar. Así no es el Señor, hermano, ya lo hemos visto. En la presencia de Dios, que todo lo sabe, Dios sabe quién verdaderamente va a pedir perdón y quién no. Amén. Por eso hay muchos, hermanos, que pueden venir al pecado, pueden venir al mundo, y ese puede ser su último día en el Evangelio, porque Dios sabe que ese pecadito trajo todos los pecados, y esos 2 pecados trajeron 10 pecados, y esos 10 pecados trajeron 50, y lo vemos después. Pero ese predicaba, ese ministraba, ese cantaba, y ahorita está perdido en el mundo, borracho, drogadicto, fornicario, adúltero. ¿Por qué, hermano? Porque nunca tuvo a bien pedir perdón al Señor. Cuando muchos pecan, hermano, es cuando más debe estar llena la iglesia. Santo es Dios. Ay, es que no voy porque me da vergüenza. ¿Qué van a decir? No he venido en mucho tiempo. ¿Qué te importa lo que digan los demás? Aleluya. ¿Qué te importa lo que Dios piense de ti? Así Es que ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir de que me ausenté por esto y por aquello? A Dios es al que le debes de pedir perdón. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, gloria Y el Espíritu a de Dios Cristo te Jesús. sella, hermano. Y siempre estarás con el Señor. Amén, amén. Porque Dios no nos ha puesto para ira, dice la palabra. Por esa razón es que la iglesia no puede pasar por la gran tribulación. No puede, no Gloria debe. a Dios. Dios guardará su iglesia. Y por último, hermano, la última línea. La última línea de evidencia en donde el Señor nos dice que no pasaremos por la gran tribulación es en el último capítulo, Apocalipsis 3, en donde el Señor nos dice, mis amados hermanos,
que por cuanto hemos guardado la palabra de su paciencia, Él nos guardará también. Amén. Si tú te das cuenta y lees en tu Biblia, nos han facilitado mucho leer la palabra de Dios. Ahora ya hasta le ponen títulos a las cartas, les ponen títulos de lo que va a tratar el siguiente capítulo. Y si tú te das cuenta, hermano, el capítulo 3 son los últimos mensajes a las últimas iglesias de Asia Menor. Y cuando pasamos al cuarto capítulo, ¿qué dice, hermanos? Alguien que me diga cómo se llama el título, ahí en su Biblia. Adoración celestial. Adoración celestial. ¿Qué dice el capítulo 5, mis hermanos? A ver, pasamos al capítulo 6. ¿Qué dice, hermano? Sellos. Capítulo 7. 244,000. ¿Qué dice el capítulo 8, mis hermanos? Séptimo sello. ¿Qué dice el capítulo 9? No dice el capítulo 10, hermano. El ángel y el meteorito. ¿Qué dice el 11? Los 12. El 12. El 13. ¿Qué dice el 14? 15. 16. 17. 18. Y a partir del 19, hermano, empiezan las alabanzas en el cielo. Aleluya. ¿Con quién, hermano? Jesús. Después de esto hay una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. ¿Sabes quién está gritando eso? La iglesia del Señor Jesús, hermano. En ningún capítulo encontramos que la iglesia esté metida en la gran tribulación. Es más, termina el capítulo 3 diciendo en el verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, la iglesia no pasa por la gran tribulación. La iglesia la guarda el Señor Jesús. La iglesia la rescata el Señor Jesús. La levanta, la transforma, la purifica y se casa de ella. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. Santo. Carrabasaya. Poder de Dios. Y yo me quiero imaginar ese día, hermanos, cuando ya estemos delante de su presencia. Santo eres, Dios. No sé cómo será, no sé lo que se sentirá, pero será único, no se volverá a repetir. No se volverá a repetir, hermano. Será único. Por eso, si tú te quedas, hermano, en la gran tribulación, cuando venga Cristo en las nubes y tú no seas transformado, ¿qué pasará, hermano? ¿Qué pasará? ¿Te has preguntado alguna vez? Imagínense, hermano, que tú estás viniendo a la iglesia, viene el rapto, hermano, desaparecen 2, 3 que está a tu lado y tú te quedaste. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Qué harás? ¿Tirás a tu casa? ¿Tirás del país? ¿Tirás a otra ciudad? ¿Qué harás, hermano? Vendrá el advenimiento del anticristo, porque ya está, hermano, en acción el misterio de la iniquidad, dice la palabra. Desde los tiempos antiguos, el misterio de la iniquidad, así como grande es el misterio de la piedad. Mira cómo el diablo imita, hermano. Mira cómo el diablo imita. Así como Jesús es grande su misterio, el anticristo, su advenimiento, es un misterio, pero ya está en acción. Y te puedo asegurar que actualmente el que será, hermano, ya está en acción, convidando, hermano, con los grandes reyes y monarcas de la tierra. Los presidentes lo conocen, aún no se ha presentado, aún, hermano, no se ha manifestado, porque hay quien al presente le detiene. Pero cuando este sea quitado de en medio, hermano, entonces se manifestará el hijo del pecado, el cual su venimiento es por obra del mismo Satanás, dice la palabra. Y en ese momento sentirás el terror de no haber escapado en el arca de salvación que se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. ¿Qué pasará para los que se queden y salgan triunfantes de la gran tribulación? Va a ser muy difícil, pero habrá algunos que sí se podrán salvar. Poderoso es. Tal vez, hermanos, se esconderán en lo más profundo de la tierra. Tendrá misericordia de Dios, yo no lo sé, hermano. Lo cierto es que el juicio del planeta, hermano, todos lo vivirán. Todos, sin excepción, todos lo vivirán. Y los poquitos que salgan de la gran tribulación ya no podrán ser transformados, como dice Primera de Tesalonicenses. Podrán entrar, hermano, a lo que será el reino milenial de Cristo, a las nuevas reglas del Señor Jesús, a la longevidad de los años, pero ya no podrán tener las primicias, ni las coronas, ni los premios, ni todos los honores
que por la eternidad tendrás con el Señor Jesús. Lo veremos, hermano, en el siguiente Amén, estudio. aleluya. Puestos todos de pie, benditos el nombre de Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Los que quieran, hermano, partir con el Señor, aliste sus maletas, pero aún más guárdese en santidad. Los que quieran realmente, hermano, salir de este planeta Tierra, hermano, te recomiendo que te alistes. El próximo domingo estaremos hablando tocante a cómo sucederá el rapto, hermanos. ¿Por qué tiene que ser en las nubes? ¿A dónde iremos? ¿Qué habrá, hermano? ¿Por qué Dios nos va a rescatar aquí? Aquí habrá juicio y ¿qué habrá allá con el Señor? ¿Quién nos espera? ¿Qué son las bodas del Cordero? ¿Habrá carne? ¿Habrá banquete? ¿Habrá vela? ¿Será, Señor Jesús, un novio espléndido? ¿Qué significa el tribunal de Cristo? ¿Qué significa que pasaremos por el tribunal de Jesús? ¿Será por condenación? ¿Será para gratificación? ¿Qué significará, hermano, andar en las bodas del Cordero? ¿Y qué significa casarse con el Señor Jesús? Y cuando regresemos con Él, ¿cómo regresaremos? ¿Así como nos conocemos? ¿El hermano Jaime será siendo Jaime? ¿Tendrá los mismos dientitos, el mismo pelito, la misma pielecita? Son cosas interesantes que la Biblia aclara, hermano. Y que si Dios lo permite, lo estaremos estudiando el próximo domingo. Aleluya. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, le damos gracias, Dios bendito, por estos minutos en el cual usted nos habla a través de su palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, eres poderoso. Y porque nos das, Señor, la oportunidad de exponer tu palabra. Sabemos, mi Dios, que tu venida está cerca, está próxima. Nuestro espíritu lo siente, nuestro espíritu lo discierne. Todas las cosas están hechas y acomodadas, Señor, para que usted venga por su iglesia. Le pedimos que no tarde. Señor, le pedimos que no tarde. Ciertamente hay mucha necesidad. Ciertamente hay muchos que necesitan, Señor, de ti. Pero también hay muchos que se están alejando. Padre, ten misericordia de ellos. Y si en lo posible, en la medida de lo posible necesario, oblígalos, Padre, a venir al arca de salvación. Habla a tiempo y fuera de tiempo en nuestra vida y haznos sentir, Señor, que sin ti nada podemos hacer, que sin ti estamos desamparados, que sin ti, Señor, ante esta delincuencia, ante esta inseguridad creciente en esta ciudad, Señor, el ángel de Jehová acampa alrededor de tus hijos, acampa alrededor de tu iglesia, acampa alrededor de los que te temen y usted nos defiende en el nombre de Jesús. Le pido, Padre amado, que cada uno de los que estamos hoy aquí sea bendecido, sea, Señor, lleno su copa en el Espíritu Santo y que sigamos, Señor, victoriosos y de frente hasta el día de su venida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.